El problema de los paraísos fiscales no es que sean legales o ilegales de por sí, sino el uso que grandes fortunas y grandes empresas van a dar de su presencia en estos territorios. Los paraísos fiscales permiten la creación de empresas fantasma, empresas pantalla, que no tienen una actividad económica real, no tienen trabajadores, no tienen una estructura, pero en la práctica son como una barrera para que las administraciones tributarias, el fisco, pueda rastrear quién es el propietario real de esas cuentas o de esa empresa. Es una práctica muy generalizada y muy extendida. Son muchas grandes empresas y muchas grandes fortunas las que utilizan a grandes bancos o empresas intermedias para ocultar el dinero a las administraciones tributarias y para hacer esta fuga masiva de recursos hacia los paraísos fiscales. Es el momento de poner fin a la era de los paraísos fiscales. Hace 3 años estaba vigente esta campaña de Oxfam contra los paraísos fiscales. 7 años antes documentó también otra parte con investigaciones tanto de periodistas como investigaciones de Oxfam Internacional con respecto al uso de paraísos fiscales, sobre todo para ocultar fortunas. En este momento, un consorcio internacional de periodistas de investigación han dado a conocer los resultados de una gran filtración. En esa filtración, que básicamente las operaciones que hacía un gran colectivo de abogados puestos al servicio de la creación de estas empresas, bueno, pues se ha detectado diferentes fortunas. Y hay distintos casos. Hay casos en los que usted conoce a una persona que es funcionaria pública o ha sido funcionaria pública, que entró con una mano adelante y otra atrás, o como decía un viejo que yo conocí, con el espinazo y las 2 bandas del cuerpo, y de repente aparece con una fortuna y usted dice, oh, pero yo no sabía que fulano era rico. Eso puede pasar y eso está sorprendiendo a muchos países. Hay países en América Latina que han encontrado fortunas a nombre de personas, funcionarias públicas, que la suma de todos sus salarios sin comerse una menta no le alcanza para tener ese dinero. Ese es un caso. Tenemos otro caso que son, por ejemplo, de militares. Algunos se han dado casos de militares al servicio de lo peor, gente vinculada a organismos de seguridad o de órganos secretos que aparecen a veces con fortuna. En el caso dominicano todavía nunca se ha encontrado el caso de un gran militar. Aquí puede que lo guarden incluso en una caja fuerte, pero no aparece el dinero en este tipo de transacciones hasta ahora. Y tenemos el caso de políticos que no declaran. Esa es una irregularidad, es decir, cuando haces tu declaración jurada de bienes, debes declarar todo lo que tienes, entonces se ocultan una parte, dicen yo soy dueño de esto, yo soy dueño de esto, yo soy dueño de esto, y por alguna razón no dicen yo soy dueño también de una empresa que tiene unos movimientos millonarios. Eso sí ha pasado en República Dominicana esta vez. Dentro de esos 14, la periodista Alicia Ortega, que es la que pertenece al Consorcio Internacional de Periodistas, ha encontrado algunos funcionarios públicos que no han hecho declaración de esas empresas. El caso, por ejemplo, del senador de Dajabón, que dijo que él como que no sabía, que eso había que declararlo, que él va a tratar de arreglar su cosa. Hay otros casos donde las personas han hecho declaración y han hecho la declaración y han obtenido esos bienes mientras son funcionarios. Ahí, bueno, declararon, obtuvieron el dinero, ahí podría revisarse. Y hay otros casos, como el del presidente de la República o la misma Margarita Cedeño, que fue vicepresidenta de la República, en ese momento primera dama, que representó, en el caso de la vicepresidenta, dice que representó a la compañía de abogados de donde ella era parte y que finalmente esa empresa desapareció, que nunca tuvo movimientos económicos, no tuvo movimientos económicos en Dominicana, no tuvo fuera, ya no tuvo activos a su nombre. Entonces Margarita Cedeño, que aparece citada, da una explicación. En el caso del presidente de la República, dicen, bueno, él lo declaró, lo puso dentro de su declaración jurada de bienes. Hay una declaración jurada de bienes que circula donde no se va a ver los 2 nombres de esas empresas. Lo que pasa es que la declaración jurada de bienes, como explicó aquí el exdirector de Impuestos Internos, Magín Díaz, es un documento mucho más amplio y dice que ahí está todo contenido. De hecho, Alicia también refería que había verificado esa información. Y hay otros casos, son como 4 o 5 casos que yo he querido
compartir con ustedes de forma directa. Alicia presentaba esa investigación anoche y le he pedido permiso para que ustedes vean estos puntitos de los hallazgos que tuvo ese consorcio internacional de periodistas con respecto a la República Dominicana. Bajo la mirada de la PEPCA desde febrero, a Donald Guerrero Ortiz, exministro de Hacienda entre 2016 y 2020, lo han interrogado por presuntos delitos que incluirían asociación de malhechores, desfalco y estafa contra el Estado. El empresario declaró en su declaración jurada de bienes de 2016 4 compañías nacionales y 2 extranjeras en Puerto Rico. Las inversiones en empresas nacionales en ese momento las valoró en 3.2 millones de pesos, las extranjeras en más de 7.1 millones de dólares. Esa última cifra aumentó a 12 millones de dólares en su declaración de 2020. Se trata de acciones en 2 de los conglomerados de agencias de vehículos más grandes de Puerto Rico. Autocentro, que incluye la distribución de las marcas Toyota, Nissan, Dodge y Chrysler, con varias localidades en San Juan. Y Autogermana, también en la capital de la Isla del Encanto, pero que se dedica a la venta de las marcas de lujo BMW y Mini. Lo que no declaró Guerrero en 2016 fue su participación como director en Caribbean Energy y Fuel Distribution Limited, una offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas el 12 de noviembre de 2012, a través de otra empresa, Pocaterra, esta última registrada en Panamá, de la cual dijo a El Informe era accionista. Ambas forman parte de los documentos del bufete Trident Trust. Los registros no dicen a qué se dedican dichas empresas. O sea, no puede ser algo que permanezca oculto, porque es lo que se está tratando, y aquí hay que ir a la intención del legislador cuando se dictó esa ley de declaración jurada de bienes. Lo que se persigue es buscar la mayor transparencia posible en ese funcionario público que ingresa a la función pública y se quiere saber con cuánto ingresa y cuál es su situación económica y cuáles son sus relaciones, para que cuando salga y haga su declaración de cierre se pueda comparar. Guerrero dijo a El Informe por escrito: el 15 de junio de 2016, antes de ser funcionario del gobierno, transferí la totalidad de mi participación accionaria en la empresa Pocaterra Inc. y por vía de consecuencia de cualquier otra sociedad relacionada a esta, como es el caso de Caribbean Energy y Fuel Distribution. Sin embargo, documentos de Trident Trust revelan que en 2017, siendo ministro de Hacienda, aún era director. Un correo con fecha del 1 de mayo, dirigido al propio Guerrero, requería acción inmediata con relación al propietario final de Caribbean, diciendo que para evitar que Trident tenga que renunciar como agente registrado de la compañía antes del 31 de mayo de ese año, debía recibir la información relevante sobre el beneficiario real para completar los registros sin demoras. Añadieron: este es nuestro recordatorio final. El 4 de mayo, o sea 3 días más tarde, respondieron de la oficina de Guerrero diciendo: adjunto los documentos relacionados, incluyendo el pasaporte, prueba de domicilio, el registro de directores y los miembros registrados. Ese último documento de los miembros registrados, que señala al exministro de Hacienda como director de la offshore, tiene su firma con fecha del 2 de mayo de 2017. Su renuncia finalmente se hizo mediante una carta el 27 de septiembre de ese año, también firmada. Guerrero no respondió a nuestras preguntas sobre qué tipo de negocios hacían Pocaterra y Caribbean. En la avenida Nacaona, en la Torre Juan Antonio 14, fue comprado un apartamento por 19 millones de pesos en el año 2012 con la empresa Rayville Finance, registrada en Panamá el 23 de agosto de ese año.
12 días más tarde, el 7 de septiembre, aparece una carta del bufete panameño Alcogal, dirigida al intermediario local, diciendo que de acuerdo a sus instrucciones, adjunto encontrarían la escritura pública del Poder General a favor de Víctor Díaz Rúa. Dicho poder también apareció en los documentos. El actual acusado por el caso de Brecht y en ese momento saliente ministro de Obras Públicas recién terminaba su gestión durante el tercer periodo del expresidente Leonel Fernández, administración que había concluido hacía solo semanas. La comunicación también dice que adjuntaban la carta de reunión de la Junta Directiva de la Offshore, autorizando un certificado de acciones emitido al portador. Menos de un año más tarde, el 8 de julio de 2013, los poderes para dicha empresa aparecen a nombre de Reina Josefina Domínguez Quesada, madre de los hijos del exmandatario. Ante nuestros cuestionamientos, Díaz Rúa se desligó de la compra del inmueble, diciendo que solo sirvió como intermediario con los dueños del apartamento, pero aseguró desconocer que estaba apoderado, mostrándose sorprendido e incrédulo ante el documento que le mostramos. Nos remitió a la señora Domínguez, quien previamente había dicho que tampoco tenía detalles de la compra, pero sí del poder que había sido transferido a su nombre, ya que el inmueble era de uso familiar. En los documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, también apareció el exministro de Industria y Comercio, Héctor Vinicio Mella Garrido, de 2012 a 2016, y luego designado en Indotel como gerente financiero, con dos empresas, Cargo Trading and Transport Inc., creada en 1994 y dedicada a las operaciones como agencia naviera, y Morrisville Commercial Limited, incorporada en 2002 como accionista de la primera, ambas registradas en las Islas Vírgenes Británicas. Inicialmente las dos contaban con acciones al portador, pero entre 2013 y 2014 las acciones de Morrisville cambiaron a nombre de Mella Garrido y las de la segunda también, esta vez con la participación de otros accionistas. El exministro, empresario en el área marítima, en su declaración jurada de bienes en 2016, dijo tener capital invertido en 2 empresas marítimas entre las 6 compañías que declaró. Las offshore no aparecen como parte de su patrimonio. Nos comunicamos con Mella Garrido y le enviamos un correo con preguntas. Nunca respondió y tampoco volvió a tomar nuestras llamadas. Entre los más de 11.9 millones de documentos, también aparecen otros 5 funcionarios o exfuncionarios. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, con Bell Creek Overseas, empresa panameña que aparece en su declaración jurada de bienes. Paliza dijo al informe que es una tenedora de propiedades familiares con sus 2 hermanos también como accionistas. José Ramón Peralta, exministro administrativo, apareció con Jolly Estates, registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Peralta señaló que era dueña de un terreno en Cap Cana y se disolvió en 2010 cuando se deshizo del inmueble antes de entrar al tren gubernamental. El nombre del diputado Francisco Javier Paulino también salió a relucir, apoderado durante 6 meses a una empresa panameña llamada Vallanay en el año 2012, 4 años antes de llegar a la Cámara Baja. Explicó el informe que adquirió la empresa de carpeta para un cliente que finalmente desistió del negocio y él terminó vendiendo la offshore. Los últimos 2, la embajadora en Francia Rosa Hernández de Grullón y el difunto ex vicepresidente y ex canciller Carlos Morales Troncoso, aparecieron con fideicomisos familiares. Bueno, gracias Alicia Ortega. Hemos compartido solo esta parte. Son situaciones, creo que cada caso hay que individualizarlo. Aquellas personas que no han presentado esas en sus declaraciones juradas,
o que no han pagado impuestos. Bueno, pues yo creo que es una información válida, sobre todo para los órganos tributarios de control tributario del país. Evidentemente, este es un tema que todavía da un poco más de sí, pero creo que esa es la situación. Básicamente me llama la atención del ex ministro de Industria y Comercio, que de hecho no respondió las llamadas, que no lo tenía en su declaración jurada, entonces no se paga impuestos. Lo mismo que pasó con el senador de Dajabón, que dijo que él no tenía idea de que eso era así, porque eso tiene unas consecuencias para el fisco, que es parte de lo que en el mundo entero se ha cuestionado, cómo las riquezas salen y no pagan impuestos en sus localidades de origen. Voy a ir a la pausa. Cuando regrese estamos con otro tema. Atención a los padres que tienen niños especiales. Esta es una conversación que puede interesarles, no solo a los padres, a los tutores y a la gente en general, porque uno tiene que saber cómo tratar a las demás personas. Regresamos de una vez.